Hola, en este vídeo voy a hablar sobre el muestreo aleatorio de modelos de variabilidad. Vamos allá. En esta tabla he recopilado diversas líneas de producto software que son muy populares en la literatura. Para cada una de esas líneas de producto he incluido su número de features, ¿vale? Y el espacio de configuración, el tamaño de su espacio de configuración, es decir, el número de configuraciones que son válidas. Entonces, lo que podemos apreciar es que a medida que crece el número de features, pues el tamaño del espacio de configuración crece muchísimo más rápido, ¿vale? Y que además manejamos números que son muy grandes. Son tan grandes que no se pueden, no son computables, ¿vale? No podemos calcular, no podemos enumerar todas las configuraciones que son válidas. Entonces, eso hace que en muchas ocasiones que necesitamos realizar determinados análisis de una línea de productos, pues no podemos trabajar directamente con la población. Entonces, la manera de hacerlo es de forma indirecta, utilizando una muestra aleatoria que sea representativa de la población, y entonces lo que hacemos es realizar el análisis sobre esa muestra y luego tratar de generalizar los resultados a toda la población. Entonces, para que esa generalización, digamos, sea justa, tenemos que, tenemos que respetar una propiedad que nos impone la inferencia estadística, y que esa propiedad es la uniformidad, y que consiste en que todas las configuraciones tienen que tener la misma probabilidad de aparecer en una muestra. Entonces, conseguir ese muestreo aleatorio uniforme, pues no es trivial, y de hecho se ha publicado bastante sobre este tema en los últimos 10 años. En realidad hemos estado reinventando la rueda porque Donald Knuth en 2009 publicó un fascículo sobre BDD, sobre Binary Decision Diagrams, que, como hemos comentado en algún otro vídeo, son pues unas formas normales que nos facilitan determinados cómputos en fórmulas lógicas, ¿vale? Y entonces en su obra The Art of Computing Programming, pues Donald Knuth incluyó un fascículo sobre estas formas normales, sobre los BDD. Entonces, bueno, la verdad que ese algoritmo ha pasado desapercibido hasta hace muy poco, y esto se debe, pues en parte a que Donald Knuth es un investigador súper brillante, pero bueno, sus libros son un poco huesos, ¿no? Son muy matemáticos, ¿vale? Entonces, en este libro se habla sobre cómo contar soluciones con BDDs, y luego respecto al muestreo aleatorio, pues simplemente, sin hacer ningún énfasis en el tema, pues hay un parrafillo por ahí que dice, oye, y esto de contar soluciones se podría utilizar también para el muestreo aleatorio uniforme. Tampoco no se extiende mucho, ¿no?, sobre cómo hacerlo, pero bueno, realmente daba las claves sobre cómo se podía conseguir. Entonces, bueno, nosotros nos topamos con esto hace unos años y, bueno, lo implementamos el algoritmo, que no estaba implementado hasta el momento. Lo implementamos en BDD en una librería que se llama Qt, que es la más estable que hay sobre BDDs, que tiene, pues no sé, más de 20 años de desarrollo. Y bueno, eso lo publicamos en un artículo del Empirical Software Engineering en 2022. Y bueno, en este artículo, aparte de describir cómo habíamos implementado el algoritmo, pues también nos comparábamos con otros samplers en términos de escalabilidad, ¿no? Si éramos capaces de procesar modelos de gran tamaño. Y bueno, también proponíamos en el artículo un método para verificar la propiedad esta de uniformidad, ¿vale? O sea, que ese método recibe como entrada un sampler, y la salida es decir si es uniforme o no es uniforme, ¿no? En términos, digamos, continuos, ¿no? Es decir, hasta cuánto de uniforme es, ¿vale? Luego está este otro artículo que presentamos en el ACM Transactions of Software Engineering and Methodology el año pasado, en el que se presenta un algoritmo agnóstico sobre cómo se cuente, ¿no?, un algoritmo de muestreo aleatorio. Y luego, además, lo que hacemos es proporcionar un método, no un método, perdón, una demostración formal de que dicho algoritmo garantiza la uniformidad. Entonces, ese algoritmo es este, ¿vale? Y realmente lo único que requiere es, pues eso, tener un motor lógico que sea capaz de contar soluciones, ¿vale? O sea, lo único que requiere es poder solucionar el problema SHAP-SAT. Entonces, básicamente el algoritmo lo que va haciendo es ir dando, o sea, genera una configuración aleatoria
yendo feature a feature. Coge la primera feature y entonces dice, si lanzamos una moneda al aire y sale cara, cogemos la feature. Si sale cruz, pues no la cogemos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la complicación del algoritmo está en que esas monedas, digamos que no son justas, ¿vale? Y la probabilidad de que salga cara, pues varía entre cada una de las features, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es ser capaces de calcular dicha probabilidad. Entonces, eso se hace de manera muy sencilla. Primero tenemos el número total de configuraciones válidas para una fórmula. Entonces lo que queremos es calcular el número de configuraciones válidas donde la feature está activada, ¿vale? Entonces la probabilidad de que la feature salga cara, de que sea activa, pues es el cociente entre esos dos números, ¿vale? Entonces este procedimiento de aquí lo que hace es emular ese lanzamiento de la moneda. ¿Que la moneda sale cara? Pues entonces asignamos la feature a verdadero, reajustamos la fórmula poniendo esa feature a verdadero y reajustamos el tamaño de configuraciones válidas. ¿Que la feature sale falso, el lanzamiento de la moneda, o sea, no sale cara? Pues entonces reajustamos la fórmula como hemos hecho antes y lo mismo pasa con el número de configuraciones válidas, ¿vale? Entonces, este método garantiza uniformidad, ¿vale? Y eso lo demostramos en el artículo que comentaba antes del TOSE. Entonces aquí la dificultad está en poder contar. Entonces, contar es computacionalmente muy costoso, ¿vale? Se sospecha que es incluso más costoso que el problema SAT. O sea, el problema SAT, el de contar cuántas soluciones válidas hay, se sospecha que es mucho más costoso que encontrar una solución, ¿vale? En cualquier caso, lo interesante pues es el mapa este que ya hemos comentado en algún otro vídeo, donde tenemos una jerarquía de formas normales, empezando por la forma esta, la NNF, la Negation Normal Form, que sería la forma normal menos restrictiva, en la que lo único que exigimos es que cuando aparece la negación de algo, esa negación, ese algo sea una variable única, o sea que no podemos escribir no y entre paréntesis algo, sino que el no tiene que ser una variable, ¿vale? Entonces, a medida que vamos imponiendo restricciones a esa forma normal, pues de repente sucede que podemos encontrarnos con algo maravilloso como estas de NNFs que nos permiten resolver el problema SAT no ya en tiempo NP, no en tiempo exponencial, sino en tiempo polinomial, ¿vale? Si seguimos imponiendo restricciones, pues estaríamos en la zona esta roja, que es en la zona que nos permite contar en tiempo polinomial, ¿vale? Entonces aquí están los BDDs, están los DNFs y luego hay otro tipo de forma normal que apareció posteriormente, que son los SDDs, los Sentential Decision Diagrams, que estos también soportan estas propiedades, ¿no? Que permiten contar en tiempo polinomial. Entonces, el problema está en que no sabemos, no hay un procedimiento, digamos, bueno que garantice que podemos pasar de cualquier fórmula lógica a una de estas formas normales mágicas, asegurando que la fórmula no nos va a desbordar, no va a tener un crecimiento exponencial. Entonces, en nuestro grupo de investigación, en lo que estamos trabajando son en diversas maneras de llegar a esas formas normales, ¿vale? Entonces, una de ellas pues son en heurísticas de ordenación de variables, ¿no? Eso se sabe que todas estas formas normales, por ejemplo los BDDs, dependen muchísimo del orden de las variables y de la fórmula y de las cláusulas, ¿vale? Esto se debe a que en esencia un BDD lo que hace es que toma una variable y pregunta ¿qué pasa cuando la variable vale verdadero? ¿Y qué pasa cuando vale falso? Entonces va trazando los caminos, ¿no? Que van evaluando todas esas posibilidades. Entonces, si cuando tú preguntas por una variable resulta que cuando esa variable, por ejemplo, vale verdadero, entonces la fórmula vale ya falso, sin necesidad de seguir evaluando los valores del resto de las variables, pues entonces hay como mucha información que no necesitas compilarla en el BDD. Entonces la idea es que esa variable, que digamos que proporciona tanta información, hay que colocarla al principio del BDD, ¿no? Esa pregunta hay que hacerla al principio, porque eso va a ahorrarnos, pues eso, mucho espacio en memoria del BDD. Bueno, entonces eso, nosotros hemos trabajado durante años en heurísticas de ordenación de variables. Otro camino es el de procesamiento de fórmulas. La idea es que cuanto más pequeña sea la fórmula de entrada, pues entonces, por mucho que crezca, va a ser más pequeña también la fórmula que esté en la forma normal, ¿no? Entonces, en algún otro vídeo hemos hablado sobre
sobre los backbones, ¿vale? Y entonces cómo utilizar los backbones para simplificar fórmulas lógicas. Y la última posibilidad pues es utilizar una estrategia de divide y vencerás, ¿vale? La idea sería, si no somos capaces de sintetizar, por ejemplo, un BDD para todo el kernel de Linux, pues sería posible sintetizar muchos pequeños BDD para partes de ese kernel. Bueno, pues sí, 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 sí se puede hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho con nuestro sampler, kconfig sampler, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido, en esencia, coger cada uno de esos ficheros, kconfig, y crear un pequeño BDD para cada uno de esos ficheros y luego interconectarlos todos. Entonces, ese bosque de BDDs, ¿vale? Esa estructura de BDDs interrelacionados, pues nos permite hacer determinados análisis. Y si bien no permite hacer muestreo aleatorio que sea uniforme, sí permite un muestreo aleatorio que tiene otras propiedades estadísticas que se discuten en este artículo del ASE, que fue donde presentamos este procedimiento. Entonces nada, con esto doy por cerrado por terminado este vídeo. Entonces os agradezco muchísimo que lo hayáis visto y nada, me despido y nos vemos en el próximo. Hasta luego.